Internet es una sumatoria de redes que están distribuidas globalmente. Estas redes juntas, conectadas entre sí, forman una gran red, es la que llamamos Internet. Internet en español significa entre redes y también podemos traducirla como Interred. El acceso a Internet es libre, lo único que necesitamos es un proveedor de servicios de Internet para poder hacer el mismo. Esto se lo consigue hoy en día a través de proveedores de telefonía o a través de proveedores que llevan Internet a nuestras casas o oficinas. Vamos a recordar una definición de la red de computadoras, que es un conjunto de computadoras y dispositivos que están interconectados y que permiten intercambiar información entre sí. La conexión puede ser de cable cobre, de fibra óptica, de microondas, de telecomunicaciones. Network en inglés literalmente significa red de trabajo, en español solamente utilizamos la palabra red para referirnos a una red de telecomunicaciones. Vamos a revisar un poco la historia de Internet. Los orígenes de Internet se remontan a los años 1960 dentro de ARPA, que después se llamaría DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación de Avanzada. ARPA tenía varios proyectos, entre ellos uno llamado el ARPANET, que nació para que los norteamericanos puedan vencer a los soviéticos en la Guerra Fría. La Guerra Fría, también la guerra donde no hubo balas, fue un enfrentamiento político, económico, social, militar y también informativo de propaganda que fue iniciado después de la Segunda Guerra Mundial, entre un bloque occidental, también llamado capitalista, que lideraba Estados Unidos, y un bloque oriental, comunista, que era liderado por la Unión Soviética, también conocida como URSS. La creación de ARPANET fue una respuesta a la necesidad de esta organización de buscar mejores maneras de usar las computadoras de ese entonces, porque estaban enfrentando el problema que los principales investigadores y laboratorios deseaban tener sus propios computadores, lo que no solo era costoso, sino que también provocaba una duplicación de refuerzos y recursos. La idea vino de Eisenhower, presidente estadounidense de esa época, que estaba preocupado que Estados Unidos perdiera su hegemonía científica, tecnológica, económica y también militar. Después del lanzamiento del Sputnik, un satélite de investigación soviético, de hecho fue el primer satélite que existió, en 1957. Allí él decidió reunir los mejores cerebros de la época y creó la ARPA. La idea era contrarrestar lo que ya había armado la Unión Soviética, que era juntar aproximadamente 1 millón de científicos para trabajar en la Guerra Fría. El esfuerzo de crear una red para mejorar la asignación de recursos humanos y el fondo dedicado a la investigación científica requirió un alto grado de colaboración a todos los niveles, incluidas empresas, militares y académicos, pero fueron estos últimos quienes teorizaron la red de redes y desarrollaron su tecnología. Estas tecnologías e ideas se habían estado originando en los últimos años. En 1958, la compañía Bell crea el primer módem que permitía transmitir datos binarios sobre una línea telefónica simple. En el año 61, Leonard Kleinrock publicó desde MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el primer documento sobre la teoría de conmutación de paquetes para transmitir datos. Él convenció a Lawrence Roberts de la factibilidad teórica de las comunicaciones vía paquetes en lugar de circuito. Él ingresaría en el año 1967 en el ARPA y va a impulsar este modelo. Ahora, ¿qué es una conmutación de circuitos y qué es una conmutación de paquete? La conmutación de circuito es un tipo de conexión que realizan los diferentes nodos de una red para lograr un camino apropiado para conectar dos usuarios en la red de telecomunicaciones. El gráfico, por ejemplo, allí vemos que tenemos un teléfono, porque esto también se aplicaba a los teléfonos y luego a las computadoras, donde el teléfono A quiere conectarse a B y tiene que lograr un camino a través de una red, distintos componentes. Todos esos dispositivos son dedicados entre las dos estaciones. Todo lo que está en el medio se utiliza únicamente esa comunicación y no pueden ser utilizados por otros dispositivos que quieran acceder a la red. En ese momento, como el uso exclusivo, los otros equipos solamente tienen que esperar la liberación de los recursos. En una conmutación de paquetes, los terminales también van a enviar datos entre uno y otro. Estos van a viajar a través de una red. El traslado de esos datos se llamará transporte de paquetes y este será un canal lógico realizado utilizando los distintos medios físicos compartidos con otras comunicaciones. Entonces aquí ya el uso no es más exclusivo. Cada aclarar que un paquete es un grupo de información que tiene dos partes: los datos y la información de control que indica la ruta a seguir a lo largo de la red hasta el destino del paquete. La vía de comunicación se utiliza solamente durante el tiempo de transmisión de un paquete, quedando esta disponible para transmisión de otros paquetes. Por lo cual, como vemos en la animación que tenemos aquí,
Múltiples dispositivos pueden enviar y recibir datos de forma prácticamente simultánea porque se van turnando en el uso de los equipamientos de forma automática, en realidad de forma administrada por el software. Eso a ese momento era simplemente una idea. En el año 1962, convertido en jefe, Licklider teoriza un libro de la Red Intergaláctica de Computación. En él dispone su idea de cómo deberían ser las bibliotecas del futuro, de manera que cualquiera pueda verlas desde cualquier lugar. Esto es una primera aproximación a lo que luego sería Internet. Por supuesto que para poder lograr esa biblioteca debería haber una conexión telefónica o algún tipo de conexión que permita conectar las computadoras. Y hasta el momento eso era imposible. En el año 1965, Leonard Kleinrock, Paul Daran y Donald Davis habían hecho una teoría que explicaba la transmisión de datos por conmutación de paquetes. Entonces ellos habían diseñado una forma en la cual los datos podrían viajar de un equipamiento a otro de forma secuencial. Pasaron 2 años más y en el año 1967, Larry Rover, que sucedió a Licklider en el ARPA, desarrolló la idea del ARPANET. La idea era simple y trivial, era crear una red distribuida de computadoras para evitar el desplazamiento de las personas y utilizar los recursos informáticos donde ya estaban. Y había un problema aún, tenía que resolver cómo hacer que las computadoras se comunicaran entre sí. Robert utilizó los estudios de Wes Clark sobre procesadores de mensajes, conocidos como IMP. Los IMP, que entonces lo habían construido Bol, Beranek y Newman en el año 1919, eran computadores que se ponían en el medio entre dos hosts, entre dos dispositivos, y se encargaban de enrutar el tráfico entre las máquinas. A la izquierda vemos unas primeras versiones desarrolladas en 1969 y a la derecha vemos unas versiones desarrolladas unos años más avanzados. Estos dispositivos hacían el trabajo en esa época de lo que hacen hoy en día los routers. Así se definió una regla de comunicación entre un anfitrión, un host, y el IMP, gracias a una solicitud de comentarios RFC que la desarrolló Stephen Crocker. Y así en 1969 se realizó la primera conexión entre computadoras de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, y el Instituto de Investigación de Stanford, en Palo Alto. Fue el 29 de octubre de 1969, para ser más exacto, el día del nacimiento del ARPANET. En diciembre se añadieron 2 nodos más, la Universidad de California en Santa Bárbara y la Universidad de Utah. En 1970 se agregaron unas universidades más. De a poco se iba logrando el objetivo de ARPA, que pretendía obtener una red de comunicaciones segura que se pudiese mantener aunque fallase alguno de sus nodos. La red ya en ese momento conectaba a ordenadores localizados en sitios dispersos y que operaban sobre distintos sistemas operativos, de tal manera que cada ordenador se podía conectar a todos los demás. En 1971, ARPANET ya tenía 23 computadoras conectadas y en el 72 el ARPANET fue utilizada para tareas militares. También ese año se envía el primer correo electrónico. En 1972 se crea el Internet Working Group como organización encargada de administrar ARPANET. Y también en el año siguiente, Inglaterra y Noruega se conectan con Internet con una computadora cada una. Esa conexión se realizaba vía satélite. En el año 74, Vinton Cerf y Bob Kahn resuelven el problema de no perder información, porque hasta ese momento las redes eran muy inestables y los datos solían perderse por el camino y había que volver a transmitir completamente los datos. Por ejemplo, la primera vez que se transmitió información, se envió la palabra login, de la cual llegaron solamente las 2 primeras letras, LO. Esto era bueno por el lado que el experimento ya había funcionado, pero era malo porque no era fiable. La resolución del problema llegó con la definición del protocolo TCP/IP, que significa protocolo de transferencia, protocolo de Internet. Los datos ya no se perdieron porque la IP le dice a dónde deben ir y el TCP cómo deben comportarse los equipos, cómo se comunican entre sí para no perder los datos. Kahan utilizó por primera vez el término Internet en ese año para redes que intercambiaron datos a través de TCP/IP. También ellos empezaron a usar el nombre Internet para las tecnologías que lo permitían hacer. Entonces, Internet se empezó a utilizar como nombre global para indicar estas redes. Robert Metcalfe y Box
inventaron lo que llegó a conocerse como Ethernet. Ethernet es una tecnología de red local que se utiliza para conectar millones de ordenadores en todo el mundo, inclusive actualmente. Él en 1979 fundó Tricom y desde ahí trabajó para promover la conectividad entre PC utilizando tecnologías de Ethernet y logró imponerla como estándar más popular en conectividad de redes LAN, hoy en día solamente enfrentados tal vez al Wi-Fi. En 1977 este era el mapa de ARPANET, mucho más expandido, había muchísimas universidades en Estados Unidos conectadas y había muchos IMP repartidos por la red y también inclusive había conexiones que eran satelitales. Este es un mapa original de referencia que se utilizaba en esos años. En el año 1982, TCP/IP se convirtió en estándar de comunicación de ARPANET y parte de la red de comunicaciones militares se convirtió en MILNET. Cuando otras redes comenzaron a intercambiar datos permanentemente con ese protocolo, el término Internet para la red ARPANET empezó a imponerse. En el año 1984, año que pertenece a la imagen que vemos, hay 1000 computadoras conectadas a Internet. En el 85, la administración del segmento no militar a la red se transfirió a la NSFNet, significaba American Foundation for Science, y era dirigida por Dennis Jennings. La misión era conectar centros de supercomputación en Estados Unidos con crestas de transmisión dedicadas, con una especie de columna vertebral también conocida hoy en día como backbone. Es lo que vemos en el diagrama. En 1986, Japón se conectó a esta NSFNet y también en este año se mejoró mucho la velocidad de estas redes. En el 87 hay 10.000 computadoras conectadas, en el 89 100.000 y en 1992 hay 1.000.000 de computadoras conectadas. Cabe aclarar que en 1990 desaparece oficialmente lo que se llamaba ARPANET. En 1994, con la masificación de los modems de alta velocidad y la aparición de grandes pequeños proveedores de acceso, ISP, potenciaron la interrupción del mundo comercial en Internet a través de la publicidad del comercio electrónico. Ya para 1996 hay 10 millones de computadoras conectadas y hay más de 80 millones de usuarios conectados en todo el mundo. En esa época era muy común que los usuarios utilicen computadoras, accesos de Internet compartidos con otros usuarios, ya sea en locales comerciales que ofrecían servicio o en los trabajos. En el 99 el Wi-Fi se estandariza, varias empresas se unieron para crear una asociación actualmente llamada Wi-Fi Alliance. El objetivo de esta fue designar una marca que permita más fácilmente la tecnología inalámbrica y asegurar la compatibilidad de equipo. Hoy en día es un estándar muy ampliamente utilizado para conectarnos desde cualquier dispositivo móvil. En 2014 se llegan a 25.000 millones de dispositivos conectados alrededor del mundo, superando ampliamente el número de personas, que en esa época eran alrededor de 7.000 millones. Esto es debido a lo que llamamos hoy en día el Internet de las Cosas. Internet de las Cosas es para conectar dispositivos inteligentes que permiten dar información o permiten el control de los mismos. O sea, todo puede estar conectado. Y ya que vimos algunos números, vamos a empaparnos de más números. Vamos a empezar observando esta página web que se llama Internet World Stat. Es una página que tiene varias fuentes de información para poder lograr estos números. Estos son verificados por algunas organizaciones y los datos aquí son muy actualizables y yo diría que son de los más confiables que podemos conseguirlos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la cantidad de usuarios totales que existen en el mundo el 31 de mayo de este año. El número es 4.600 millones. Prácticamente el 59% de la población mundial es usuario de Internet. En este gráfico podemos ver la distribución mundial de usuarios por regiones geográficas para el primer trimestre del 2020, enero, febrero y marzo. Asia, por lejos, es el que más usuarios tiene, 2.300 millones, seguido por Europa, 727 millones, África, 522, esto es bastante interesante porque África antes estaba muy abajo, seguido de Latinoamérica, 423 millones, Norteamérica, 327 millones, el Oriente Medio, 135 millones y Oceanía, 29 millones. Para entender ese número que vimos recién, podemos mirar un poquito aquí los datos más detallados. Asia, el 55% de las personas utilizan Internet. Tienen que pensar que Asia es inmenso, la mayoría de la población mundial está en esa parte, 4.200 millones, ¿sí? Más de la mitad viven en Asia. Asia le sigue a Europa.
donde el 87% de la población utiliza Internet. La tasa es realmente muy alta. En tercer lugar vemos ahí a África, que tiene 526 millones de usuarios de Internet, pero como son 1.340 millones, la penetración es solamente del 39%. En cuarto lugar está Latinoamérica, esto daría 658 millones, del cual el 68% son los que utilizan Internet. En siguiente lugar, quinto, viene América del Norte. De esto, el 94% utilizan Internet. El Oriente Medio, 183 millones, 70% de usuarios. Y por último tenemos Oceanía, 28 millones, que tiene el 67% de usuarios. En este gráfico podemos ver la radio de penetración de Internet por según regiones geográficas en el mundo. Primero tenemos Norteamérica, 94%, seguido Europa, 87%, Latinoamérica, 70%, el Oriente Medio, 69%, Oceanía, 67%, ahí viene el promedio mundial, 58%, seguido de Asia, tienen que a pesar de ser que tiene más usuarios, la tasa de penetración es muy baja, 53%, eso también da una potencialidad muy grande, porque por ejemplo en Europa ya el potencial está casi acabado, porque está muy cerca del 100%, y por último África, que tiene nada más que el 39%. Una imagen más de la tortita aquí, distribución de usuarios, 50% como dijimos están en Asia, estos serían todos los que se conectan a internet, ¿sí? Excluidos los que no se conectan. Bueno, los que se conectan a internet, 50% lo hace desde Asia, 15% desde Europa, 11% de África, 10% de Latinoamérica o Caribe, 7% de Norteamérica, 3% del Oriente Medio y nada más que 0.6% de Oceanía. A pesar de que Norteamérica tiene una tasa de penetración muy baja y también una cantidad de usuarios muy baja comparada a la torta mundial, tiene el how know, conocimiento, y tiene, diría prácticamente que el 90% o tal vez más de las empresas de tecnología. Veamos la cantidad de usuarios de Internet y población en las estadísticas que son para Latinoamérica. Tenemos allí, Norteamérica tiene una penetración del 95%, como ya habíamos hablado. Sudamérica tiene el 61%, América Central el 61%, el Caribe, 47%. Total de América da 77%. Sudamérica tenemos 300 millones de usuarios. En este gráfico vamos a ver lo que estaba diciendo recién. Comparados, el promedio mundial es 50%. Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica están sobre ese promedio, exceptuando el Caribe que quedó abajo del promedio mundial con un 47.7%. En estos números podemos ver un poquito la comparación de las Américas con el resto del mundo. Todas Américas suman el 13% de la población mundial. En comparación a Internet es más fuerte porque el 18% de los usuarios de Internet están en Latinoamérica. Un tercio de los usuarios de Facebook están en Américas. Vemos en números netos la cantidad de usuarios por regiones. Norteamérica 345 millones, Sudamérica 307, no hay tanta diferencia. Centroamérica 109, Caribe nada más que 20 millones de usuarios de Internet. El total son 783 millones. En este gráfico de torta podemos ver la distribución de todos los usuarios de Internet en las Américas. 44% pertenece a América del Norte, 39% a Sudamérica, 14% a América Central, o sea que la mayor parte habla español, y el 2.7% al Caribe. Esta tabla tiene el uso de Internet, los suscriptores de Facebook y la población de las Américas por países. Argentina, de estimado, al 2019 son 44 millones, 4.4% población de América, y los usuarios de Internet al 30 de junio, y lo más actualizado, no como todos estuvimos viendo que son este año, es de 41 millones. 93% de la población utiliza Internet. Esto es el 5.3% del uso total de Internet en Latinoamérica. Y usuarios de Facebook, 30 millones. Esto es un poco más antiguo, todavía 31 de diciembre del 2018. Podemos compararnos tal vez con los otros gigantes que hay en Latinoamérica, por supuesto. Tenemos un gigante que es Brasil, que tiene 210 millones
de personas, es el 20% de las Américas, tiene 149 millones de usuarios, el 70% de penetración y el 19% de usuarios de Internet. Usuarios de Facebook son 139 millones. Otro gigante es México, 130 millones de personas, 12% de las Américas, 85 millones de usuarios, tasa de penetración es más baja, como vemos aquí, son 65% nada más, que conforma el 10% de usuarios de Internet en las Américas. Hablando en español, es uno de los países que no hablan español. Colombia seguiría el siguiente, tiene 49 millones de personas, 4.9% de población de las Américas, 31 millones de usuarios de Internet, 63% de la tasa de penetración y son el 4% de los usuarios de Internet en las Américas. Podemos mirar muy bien los vecinos. El caso de Paraguay tiene el 89% de penetración, de tasa de penetración entre los usuarios de Internet. Uruguay tiene el 88%, Chile 77%, Bolivia 78%. No podemos olvidar las Islas Malvinas, 99.2% de la población utiliza Internet. Por supuesto, son bastante poquito, un poco más de 2.900 personas. Y hay bastantes cuentas falsas de Facebook por lo que vemos aquí. Y entré aquí a ver las estadísticas argentinas actuales, pero lamentablemente no hay información actualizada, los datos son bastante antiguos. Podemos ver por ejemplo allí que los datos de uso de internet son del diciembre de 2018, los datos de suscripciones celulares son de diciembre de 2014. Y aquí cierro entonces este video sobre el origen de internet, un poquito su historia. Va a haber un poquito más de historia en otros temas que hablemos y también con las estadísticas que tenemos actuales de internet. Les dejo una pequeña guía de trabajo práctico en el aula. Estoy atento a las consultas y nos estamos viendo pronto en otro video. Saludos.